Hola amigos de Mauri Production Garifuna TV, muchas gracias por estar siempre en nuestra sintonía. Agradecemos a cada uno de ustedes en casa y a las personas que se encuentran laborando. Si, como siempre, pueden disfrutar de nuestra transmisión después y ya de su jornada laboral. Muchas gracias, como siempre, cerca del final del mes. Realizamos este tipo de transmisiones y para esto se encuentra con nosotros el licenciado Juan Carlos Sánchez Álvarez de Municipalidad de Livingston. Él estará ampliándoles diferentes temas sobre la niñez, tema que para nosotros, pues que vemos algunas partes que no son tan buenas. Entonces él está acá para aclarar su avance en el trabajo y bueno, él está acá para poder hablar en el torno con nosotros sobre diversos temas. Le damos la bienvenida al licenciado Juan Carlos Sánchez. Bienvenido. Gracias Mauri, de nuevo un saludo cordial. Gracias siempre por este espacio que generas por medio de esta red social. Agradeciendo también al Creador por tenernos hoy en vida. Gracias a todas las personas que se han conectado, que se están conectado. También que Dios los bendiga ahí en casa. Pues como lo ha dicho Mauri, pues tratamos de estar aquí mes a mes para compartir con ustedes el trabajo que venimos realizando a través de la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia. Gracias. Lick, ¿qué tiene para compartir con nosotros hoy día? Pues hoy es muy importante tener conocimiento sobre nuestras fortalezas y debilidades y voy a comentar sobre el diagnóstico escolar que hemos hecho acerca del conocimiento sobre derechos del niño. Básicamente va a ser, es el tema de hoy para hacerles saber ahí en casa cuál es el apoyo que vamos a necesitar. Excelente. El tema nos dice diagnóstico escolar sobre el derecho del niño en el municipio de Livingston, Izabal. Licenciado, ¿cómo ve usted los resultados del diagnóstico que usted está realizando dentro de las escuelas de nuestro municipio? Sí, esto consiste en realizar 4 preguntas a los alumnos, ya sea de primaria, básico y de diversificado. La primera pregunta y la más principal para nosotros como oficina es: ¿cuál es el derecho más importante para niños, niñas y adolescentes? Esa es la primera pregunta que hacemos siempre en cualquier establecimiento. Y los alumnos pues obviamente mencionan derechos de la niñez, pero mencionan educación, mencionan derecho al hogar, derecho a la alimentación, por ejemplo, y tratamos de corregir esa parte, al menos en nuestro municipio, que el derecho más importante para niños, niñas y adolescentes que debemos de mencionar es el derecho a la vida. De ahí parte todo, ¿verdad? Entonces, aunque en otras instancias podría encontrarse, por ejemplo, con el primer derecho, que es el derecho a la igualdad, pero en nuestro municipio tratamos de enfocarnos en el derecho de la vida, porque después de este derecho viene todo lo demás. De ahí se desglosan los demás derechos, ¿no? Exactamente, y luego hacemos otra pregunta que es derivado a la identidad, y la pregunta es: ¿cómo identificar a una persona? ¿Cómo podríamos identificar a una persona? Siempre pidiendo que la respuesta vaya conectado al tema de derecho del niño. Entonces, la respuesta en este sentido es, identificamos a la persona por medio de un nombre. Con eso queremos decir que hay un derecho al nombre y a un apellido. Luego de eso, con los viajes, a veces hay familias que salen al extranjero a vacacionar con sus hijos, y llegamos también a identificar un derecho muy importante, que es el derecho de la nacionalidad. Entonces le preguntamos a los alumnos qué necesitamos para viajar a un país. Con base al derecho del niño, la respuesta debe de ser una nacionalidad. ¿Por qué? Porque para entrar a un país se necesita saber de dónde viene la procedencia de la persona. Si no puede decir de dónde viene, usted va a ser enviado de regreso al país de donde partió. Entonces ahí vamos explicándoles estas partes, y cómo estamos siempre en establecimientos escolares.
hacemos una pregunta básica y muy importante también, que es, yo se los planteo de esta manera: como estamos en este establecimiento escolar, automáticamente estamos hablando de un derecho a la, y los alumnos mencionan. Ellos responden, algunos derecho a estudiar, algunos derecho a jugar, por ejemplo, pero en varias ocasiones se ha visto difícil que contesten inmediatamente el derecho a la educación. He platicado con varios niños, Lick, y los niños pues conocen más sus derechos que sus deberes y obligaciones. Exactamente, por eso también nos proyectamos con base a la Ley de Protección a la Niñez y Adolescencia, en la Ley PINA del artículo 62. Ahí se establecen específicamente los principales deberes de la niñez. Y sí, también manejamos ese tema porque es muy importante. Es muy importante, muy claro. importante. No se pueden dejar los deberes atrás. Sin embargo, el resultado de esta encuesta, pues los mismos alumnos son los que han ayudado a obtener el resultado. ¿Por qué? Porque al final les pido que ellos se califiquen con base a las respuestas que dieron. De 0 a 10, ¿cuál sería su puntuación? Pues obvio, respondían solamente una pregunta o tenía que apoyarles para que puedan responder. Para que puedan responder. Algunos se ponían 4 puntos, otros 6, otros 2. Y alguien algunas veces se ha atrevido a decir 10 puntos. Y yo le pregunto, ¿por qué? Si no respondieron ni una. Sí, ¿no? 10 puntos. 10 puntos. Y de nuevo les pregunto, ¿saben qué calificaron? ¿Ustedes saben qué están calificando? Y se quedan ahí sorprendidos. Pero en verdad el resultado no es favorable. Hay mucho desconocimiento sobre temas de niñez en nuestra población de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el papel que juegan los padres de familia y los tutores de los pequeños, así mismo de los adolescentes, Lick? Sí, con base, como todo trabajo con niñez tiene que ver con la ley PINA. La ley PINA es la ley de protección integral a la niñez y adolescencia. Entonces, cuando mencionamos la palabra integral, eso quiere decir que involucra a toda la sociedad, a toda la comunidad, a formar parte de ese equipo de protección a la niñez. Entonces, tal y como mencionaba hoy en la escuela del Cacahuatal, estuvimos ahí con los niños, trabajamos el tema de protección y luego al final de la sesión le hice ver a la directora del establecimiento qué posibilidades habían en ese instante de apoyarles en el tema de prevención. Entonces, ¿qué hicimos? Ver la necesidad que hay ahí. Por ejemplo, los juegos que tienen ahí atrás tienen algunos defectos, necesitan algunas reparaciones, y eso es en tema de prevención. ¿Por qué? Porque los niños ahí se pueden distraer sin riesgo a que sufran algún peligro. ¿Por qué prevención? Porque ellos se alejan de la violencia cuando están jugando. Entonces, hoy trabajamos en la escuela del Cacahuatal el tema de protección y prevención. Protección en temas de darles conocimientos básicos sobre los temas de derechos del niño, y ligado a lo que es la prevención. ¿Cómo vio el desenvolvimiento de los pequeños allá en la escuela de Cacahuatal? Déjeme decirle a la audiencia que Cacahuatal es una área aledaña a Livingston, está ya despuesito de Criquechino, así que yo creo que para que la audiencia pueda socializarse con el nombre de este barrio, muchos lo desconocen. La entrada es por Marcos Sánchez Díaz y hoy el licenciado tuvo la oportunidad de estar por allá. Para todos aquellos que se acaban de acoplar a nuestra transmisión, nos encontramos acá con el licenciado Juan Carlos Sánchez Álvarez en un importante tema titulado Diagnóstico Escolar sobre el derecho del niño en el municipio de Livingston Izabal. El mismo arroja a un poquito de deficiencia. Ya el licenciado está hablando al respecto del tema, licenciado. Sí, precisamente también al terminar con ese examen con los jóvenes, niños, niñas y adolescentes en las escuelas, les preguntamos y les hacemos la siguiente pregunta:
que si hemos perdido el tiempo en hacer el ejercicio y que si es necesario seguir visitándoles para impartirles charlas sobre derechos del niño. Y su respuesta ha sido, obviamente, ¿verdad? Sí, en las escuelas no se puede decir no. Ha sido positivo, ¿no? Porque también hay una obligación de los docentes y del área administrativa para que todo aquel que llegue a impartir una charla sea de bien aceptarlo, porque es parte de la formación como seres humanos. Ok, entonces los directores avalan esa parte. Exactamente. Igual para el mes de septiembre en todas las escuelas ya estamos proyectando la idea de que se va a hacer una pequeña evaluación a todos los alumnos de los diferentes establecimientos sobre derechos del niño. Básicamente vienen las preguntas que hemos estado ejercitando y una más, que es la de cómo se llama el coordinador de la Oficina de Protección a la Niñez y Adolescencia. Ese es otro ejercicio. Interesante, ¿eh? Sí, porque imagínense que llega X persona a un salón de clases, da la charla, se va y los alumnos no saben cómo se llama. ¿Qué pasa? Que puede ser que el alumno o alumna comparta el contenido del tema en casa y algún padre de familia diga, mira, esto es incorrecto. Pero ¿quién les dio esa charla? Entonces, por eso que les enseño el nombre, a que conozcan e identifiquen a la persona que interactúa con ellos. Es parte de la protección también de nuestras niñas, porque nunca sabemos quién puede llegar a usurpar un cargo, ¿verdad? Eso es importante, Lick, porque ya en el mundo de hoy se ven tantas cosas y pues se puede usurpar. Y en cambio a eso, pues es bueno conocer al instructor, a la persona que llega y bueno, tratar con él a la medida posible. Es puntual lo que usted dice. Para toda la audiencia de Mauri Production Garífuna TV, muchas gracias a ustedes. Estamos acá con el licenciado Juan Carlos Sánchez Álvarez. Son temas de suma importancia que se lleva una vez al mes. El nombre de nuestro tema hoy es Diagnóstico Escolar sobre el derecho del niño en el municipio de Livingston, Izabal. Compartan la transmisión, denle seguir a la página para que sigamos creciendo y usted poder disfrutar de cada una de nuestras programaciones, licenciado. Sí, con la única escuela que no hemos tenido el acercamiento directo con los niños, aunque he trabajado en otras ocasiones con ellos, pero no este tema, es la escuela de la pista. Ya tenemos toda la coordinación para estar allá, pero a estos últimos días del mes que toca este programa tenía que compartir con ustedes los resultados. ¿Por qué? Porque ya he recorrido todos los establecimientos haciendo este ejercicio. Entonces, nomás nos falta una escuela, pero eso obviamente con el resultado que tenemos ahorita, es seguro que los niños también allá no van a responder a estas preguntas básicas. ¿A qué se debe, Lick? ¿A qué se debe? Quizás sea una de las preguntas que formulé antes, el papel de los padres de familia, los quehaceres de la casa y del hogar. Pues los padres de familia, bueno, se conforman con decir el niño ya se fue a la escuela y los resultados de cada evaluación. Pero también estos temas son muy importantes para el fortalecimiento del niño, y esto el padre de familia o el tutor puede ser parte de esta formación. Sí, en lo que respecta al tema de niñez en los hogares, es bastante complejo. Primero, yo parto desde la idea de ver en todo el municipio si hay una organización que vela por el derecho de niñez y adolescencia. Yeah. Si usted me dice que hay una organización que vela directamente a favor de los derechos de los niños, y yo le doy un premio. Interesante, no, es interesante ver estos puntos, Lick. No hay ni una sola organización que va a encontrar que vele directamente por este tema tan importante, porque no siempre he dicho que los niños, desde la niñez empieza todo, desde ahí puede ser el éxito de un pueblo, el éxito de un país, el éxito de un académico, porque la semilla debe de estar plantada en el niño para replicarla en un futuro. Exacto. Ya, entonces es puntual lo que dice Lick. Yo creo que haciendo una revisión
haciendo una revisión y un repaso, no estamos hablando mal, simplemente estamos tocando un tema puntual. Sí, haciendo un repaso de las organizaciones, pues no hay organizaciones que velen directamente por este tema. Y eso a raíz de que se escucha un poco pesado, pero es así, el 80% de las personas que agreden a niñez y adolescencia están en la casa. Claro, están cerca. Entonces, obvio, en la comunidad, y esto hablando de todo Izabal, no encuentran ni una sola organización que diga apoyamos a la no vulneración de los derechos de los niños. No hay ni una sola organización. Hay organizaciones de mujeres, de un montón de organizaciones de medio ambiente, pero de niñez no. Y la razón es que la agresión hacia los niños, niñas y adolescentes está en el hogar. Los líderes están en el hogar. Toda la gente que hace un activismo está en el hogar. Entonces no se le ha puesto atención. Por otro lado, probablemente porque no se agencia de algún tipo de beneficio, personal, hablando de beneficio personal. No, tiene razón, ¿sí? O sea, para decir las cosas, pues sí, porque hay organizaciones que primero ven si va a haber un beneficio personal. Después, pues, vienen y hacen el proyecto y ganan un poquito y ayudan un poquito a la población. Sí, pero en ese caso el trabajo de la niñez es duro. Usted mismo lo sabe, Lee, que está en este camino todos los días. Y pues son pocas las personas que se pueden sumar para esto. Fuera de Livingston hay organizaciones que trabajan y velan por la niñez, pero dentro de nuestro municipio es muy difícil. Creo que tenemos un comentario por allá. Veremos si alcanzamos a leerlo. Garifuna Painting, no sé si estoy bien con la pronunciación, Lee. Me pregunto por qué no hay, bueno, dice ella, me pregunto por qué no hay, sería perfecto educar a los docentes y padres para que se enfoquen en este tema. Es el mismo tema que está trabajando el IC ahora. Creo que estará dando ampliando esto a lo largo de su trabajo, porque es muy difícil visitar, lo hablamos la otra vez, Lick, en el pasado programa. Es difícil visitar acá en Livingston, según la geografía de nuestro pueblo, es muy difícil visitar tantas casas en un solo día, porque están también las áreas aledañas. Garifuna Painting les dice, me pregunto por qué no hay. Sería perfecto educar a los docentes y padres para que se enfoquen en este tema. Muy importante el comentario. Si usted desea comentar en casa, no tenga pena, estamos acá para darle lectura a su comentario. De igual forma, la audiencia está lista para verlo. Denle like, seguir y compartir. Sigan nuestra página, es muy importante. Estamos poco para poder llegar a 5,000 seguidores. Así estarán enterados de cada uno de nuestras programaciones. Lick, respecto al comentario. Sí, por eso estamos haciendo diagnósticos. Recordemos que para hallar solución a algo, primero hay que analizarlo, buscar el problema que está más a la vista y luego buscar el problema que está siempre ahí escondido. Y con eso hacer proyectos, presentar algunas ideas para presentarle una opción a la comunidad. ¿Qué hacemos en este sentido ya después de ver que no se da esa respuesta inmediata a la niñez y adolescencia en nuestro municipio? Estamos, primero, fortalecer nuestra institución, nuestra oficina en sí. Estamos viendo de que hayan personas que sean conocedoras del tema, con vocación, y que estén comprometidos con su comunidad. Entonces ya estamos viendo fortalecer esa parte dentro de la oficina, pero ahorita únicamente su servidor está al frente de la oficina en todo el casco urbano. Hay una compañera que está en Río Dulce que también estamos trabajando el mismo tema, fortaleciendo capacidades para que haya una mejor atención. Entonces, ¿por qué no hay organizaciones respondiendo al tema de niñez? Mencionaba, según estudios, hay un 80% de agresores sexuales en los hogares. Entonces, obviamente
esas personas que van desfavoreciendo a la niñez son también líderes de la comunidad. Entonces, en ningún momento esa persona va a crear o fundar una organización que vele por el tema de niñez. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Primero, llegar a las escuelas, fortalecer el conocimiento de niños, niñas y adolescentes en temas de niñez para que lleguen a la casa contándoles a sus padres, a sus familiares, qué es lo que están aprendiendo, para que cuando lleguemos en el tiempo justo para dialogar con los familiares, ellos ya tienen la noción, ya tienen una idea de qué se está viniendo a trabajar. Igual, gradualmente vamos a trabajar con los COCODES. Recordemos que si no hay conocimiento sobre el tema de niñez en una comunidad, hay que ver primero por dónde empezar, y lo más fácil es por medio de los niños. ¿Por qué? Porque ellos van a llevar el mensaje a casa y luego se nos facilita hacer las reuniones con padres de familia. Esto va a ser algo que va a dar un resultado a largo plazo, pero sí tratamos de ver a mediano plazo, ya para noviembre de este año, que todos los niños de las escuelas, que todos los alumnos salgan conociendo sobre sus deberes y también sus derechos. En sí, pues, estamos inyectando la idea de que hayan organizaciones que velan específicamente por el tema de niñez, que haya en Livingston no solamente una organización para mujeres, también que haya para atender el tema de niñez y adolescencia. Ese es un reto que tenemos ahora. No, importante punto que estamos tocando, Lick, para toda la audiencia de Mauri Productions Garífuna TV, platicando en torno con el licenciado Juan Carlos Sánchez Álvarez en tan importante tema titulado Diagnóstico Escolar sobre el Derecho del Niño. Gracias a Garífuna Painting por brindarnos su comentario. Si usted desea comentar, pues únicamente hágalo con toda la confianza. Estos temas son importantes y de todas estas ideas que están saliendo, pues se pueden ir recabando para poder anotarlas, y esto puede servir a cada uno de la audiencia que está viéndonos y quienes nos podrán ver después. Licenciado, este ha sido o es un importante tema que estamos abordando acá. Gracias siempre por venir y estar con nosotros para abordar diversos temas. Pueden ir revisando la plataforma, no es la primera vez que estamos, iniciamos desde el mes de febrero. Y puede hablarnos también sobre el apoyo dentro de su institución para que usted pueda elaborar tan gran trabajo. Y antes que se me olvide, la otra pregunta sería, ¿qué pasaría si hubiese estado alguien o haciendo el trabajo que usted está realizando desde los años 70, 80 más o menos? ¿El índice de la agresión sería igual? O estaría, o sea, el índice sería bajo, Lick? Bueno, primero, para cerrar el tema con los estudiantes, ¿verdad? Agradecer a los 3 comisionados que están velando por la educación de nuestros niños y niñas en Livingston. Agradecer ese apoyo que me han brindado en las escuelas, en los privados y nacionales. También agradecer a los directores, directoras, que gracias a Dios pues nos conocen y nos han abierto las puertas de los diferentes establecimientos escolares. Con respecto a la pregunta, pues si hubiera habido una persona que conoce el tema de niñez y adolescencia en la oficina que estamos presidiendo ahorita, le aseguro que mi trabajo, en otras palabras, yo no estuviera cansado ahorita. Tengo que visitar a estas alturas a veces hasta 3 establecimientos escolares para poder llegar a obtener un diagnóstico y a acelerar el trabajo. No es fácil, esta tarea no es fácil. Entonces, y es un trabajo delicado. Si alguien hubiera estado y con conocimiento, le aseguro que yo no estuviera dando tantas vueltas. Yo estuviera atendiendo directamente el tema relacionado con autoridades, padres de familia. O sea, yo no estuviera empezando en las escuelas,
yo iría directamente con los padres de familia, con los copores, con las autoridades, diferentes instituciones, organizaciones. Ese sería el trabajo que yo estuviera haciendo ahorita. Pero estoy haciendo algo, estoy cimentando una base. Y de nuestra base, para que funcione cualquier programa con niñez, tenemos que empezar con la niñez. Escucharlos, ver sus reacciones, ver si conocen el tema, y de ahí ya podemos ir a trabajar con el siguiente grupo, que serían los padres de familia. Y los docentes, obviamente, es otro punto, mire, y muy importante. ¿Por qué no he podido reunirme con los docentes para un intercambio de conocimientos sobre el tema de niñez? Por lo mismo, porque tengo que hacer la base. Son niños que están con ellos todos los días, pero eso es otro tema que estoy tratando con los niños. No, claro, no es fácil, esta labor no es fácil. Es una desventaja encontrar una oficina que está pues trabajando, pero en temas que no era directamente sobre la niñez. Estaba para niñez, pero no se estaba abordando el tema tal como... Sí, se estaba abordando el tema más que todo de prevención, porque llevan un sistema de usar juegos lúdicos, hacer que los niños estén en recreación, pero no conociendo sus derechos. Es decir, es bueno para prevención utilizar la didáctica de los juegos lúdicos, pero debe de ir acompañado sobre el tema básico de derechos. Entonces, eso fue lo que faltó. Entonces, lo estoy haciendo ahorita para que los padres allá en casa, con conocimiento, por ejemplo, le cuento así rápidamente. Ayer me encontré a un señor y me dice, me contó mi hijo que un señor llegó a dar clases, que llegó a enseñarnos un video a la escuela. Y el papá me dice, yo le pregunté, ¿cómo era él? Él es un moreno alto, un poquito delgado, decía. Y al final le preguntó, ¿pero cómo se llama? Se llama Juan Carlos Sánchez. Ok, eso es importante, la identificación del cual estábamos hablando. Una, y la identificación, y dos, que el padre se está enterando que estamos trabajando. Que está haciendo un buen trabajo, Lick. Entonces, para cuando llegamos con estos padres a sus casas, ya la conexión está. Ya está. Entonces, esa es la base que procuramos en estos primeros meses de este año, tenerlo ahí presente y fuerte, y luego pasar a los siguientes pasos. No, muchas gracias, Lick, por estar con nosotros. No sé si desea agregar algo más para finalizar. Sí, simplemente recordarles que estamos ahí en la oficina de la niñez en segundo nivel de la MUNI. Por favor, hagan llegar sus denuncias. Nosotros, como oficina de protección a la niñez, podemos acompañarles a presentar sus denuncias cuando alguien está vulnerando los derechos de los niños, sean sus propios niños o vecinos. Otra cosa muy importante, tenemos en la municipalidad una psicóloga que atiende también temas con niñez. Cualquier problema que tenga su niño o adolescente, se puede acercar con nosotros y le podemos atender a que se le den sus terapias necesarias según el diagnóstico que dé la psicóloga. Lo otro es que no esperemos que el juez dictamine una sentencia de que usted vaya a recibir la educación en familia. Recordemos que hay una sentencia cuando los padres no están haciendo bien su trabajo. El juez puede dictaminar esa sentencia de que usted obligadamente reciba las terapias una vez al mes con nosotros y en conjunto con la Secretaría de Bienestar Social. No esperemos que el juez le obligue a usted a ser mejor padre. Hagamos bien con nuestros hijos, cuidémoslos y por favor llamen. Mi número es 4073-6924, 4073-6924, o pueden llegar a la municipalidad a presentar su denuncia sobre cualquier cosa que le pase a sus niños. Llame también al 110 de la policía, que allí vamos a perseguir a quien esté atentando sobre la vida
y la seguridad de los pequeños en su casa y en su alrededor. Pues simplemente hoy, gracias, Mauri. No, muchas gracias a usted, Lick, por venir acá con nosotros. Gracias a usted, amable audiencia, por permitirnos ingresar en la intimidad de sus hogares. Mi nombre es Elmer Mauricio Enríquez. Será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Nos vamos fuera. Gracias, Mauri.